vamos a ver lo que son los receptores ideales en corriente alterna, ¿vale? En corriente alterna vamos a tener tres receptores ideales. Vamos a trabajar con tres. La resistencia, que ya conocemos de corriente continua, la bobina y el condensador, ¿vale? Y vamos a ver qué efecto tiene cada uno en la corriente. Vale, antes de continuar, deciros que la ley de Ohm en corriente alterna se modifica un poco, ¿vale? Porque en lugar de ser tensión igual a resistencia por intensidad, lo que cambiamos la resistencia y utilizamos un concepto nuevo que se llama la impedancia, ¿vale? La impedancia mide lo que se opone, pues ese elemento, que puede ser resistencia, bobina o condensador, lo que se opone al paso de la corriente, ¿vale? Vemos que cada uno tiene, vamos a ver que cada uno tiene un efecto distinto en el paso de la corriente, ¿vale? Vale, vamos a empezar por el más sencillo, que es la resistencia, ¿vale? Si yo tengo un circuito únicamente con una resistencia, ¿vale? Un circuito de corriente alterna, que por aquí circula la corriente, y aquí tengo mi resistencia, ¿vale? Bien, pues el efecto que produce en la onda de tensión la corriente es este que veis aquí, ¿vale? Simplemente, pues, la corriente pasará en mayor o menor medida en función del valor de esta resistencia, pero lo que son las señales de tensión y corriente, fijaos que estarán en fase, es decir, que pasarán por cero a la vez y tendrán sus picos a la vez, ¿vale? Vale, la impedancia en este circuito, la impedancia que produce una resistencia, la vamos a llamar Z sub R de resistencia, es igual a la resistencia, ¿vale? Este es muy sencillo. Y se mide, siempre la impedancia se mide en ohmios, ¿vale? Si dibujásemos el diagrama fasorial, ¿vale? O el diagrama vectorial, este diagrama lo que me representa es cuál es el desfase entre la tensión y la corriente, pero de una forma más sencilla. En lugar de dibujarlo como está aquí, que es la onda en función del tiempo, lo que hacemos es, nos cargamos el tiempo y únicamente representamos lo que es los desfases, ¿vale? Si esta es mi corriente en rojo, mi tensión al estar en fase, ¿vale? Pues no habría ningún ángulo entre ellas, ¿vale? Fijaos, este sería mi diagrama fasorial, ¿vale? Vale. El siguiente elemento que tenemos en corriente alterna y que vamos a ver es la bobina. La bobina, si yo tengo un circuito, igual que antes, pero conectado una bobina, ¿vale? Tensión, aquí me produce una corriente y aquí tengo una bobina. La bobina me produce un efecto distinto, como digo. Esta L que tenemos aquí es el coeficiente de autoinducción, ¿vale? Que es la propiedad que define a la bobina. Y se mide en henrios. El efecto que tiene la bobina es el de retrasar la intensidad respecto a la tensión. Fijaos aquí que cuando la tensión pasa por cero y va bajando, pues posteriormente lo hace la corriente. ¿Y cuánto lo desfasa? Pues fijaos que si este es todo un ciclo, que todo un ciclo serían 360 grados, pues lo hace una cuarta parte, es decir, 90 grados. Desfasa
90 grados lo que es la tensión respecto, retrasa 90 grados la intensidad respecto a la tensión, ¿vale? La impedancia de la bobina normalmente se pone con XL, X, se pone X porque es se denomina reactancia, ¿vale? Ahora lo pondré ahí. Y son 2 veces pi por la frecuencia de la señal por el coeficiente de autoinducción. Y esto se mide en ohmios, ¿vale? La impedancia de la bobina, le voy a llamar Z sub L, es la reactancia de la bobina, ¿vale? Es ese parámetro, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, hay un desfase en el que lo que es la corriente estaría desfasada 90 grados respecto a la tensión. Fijaos que cuando yo dibujo un diagrama fasorial, lo que estoy dibujando es unos vectores que en realidad están girando en esta dirección con una velocidad que es omega, si os acordáis, esta es la velocidad angular, ¿vale? Entonces, primero pasa la tensión, el giro siempre se realiza en sentido antihorario, primero pasa la tensión y luego pasa la corriente, ¿vale? Y aquí tenemos los 90 grados, ¿vale? Por último, tenemos el condensador, ¿vale? El condensador es un elemento que es muy parecido a la bobina. Se representa con esas dos líneas paralelas. De nuevo, tensión, corriente y condensador. La reactancia del condensador, ¿vale? Se le llama reactancia tanto a la bobina como al condensador, es 1 partido a 2 veces pi por la frecuencia por la capacidad del condensador. La capacidad del condensador es lo que me define el condensador. Y se mide en faradios, ¿vale? Normalmente el condensador, las capacidades son muy pequeñitas y veréis que lo habitual es que os den los valores en microfaradios o en nanofaradios. Microfaradios es 10 a la menos 6, nanofaradios es 10 a la menos 9. Vosotros siempre en estas fórmulas, tanto en esta como en esta, la capacidad la tenéis que poner en faradios. Es decir, si os dan una capacidad de 1 microfaradio, aquí tendréis que poner 1 por 10 a la menos 6, ¿vale? Y en este caso, la impedancia del condensador es igual a menos la reactancia del condensador, ¿vale? ¿Por qué aquí es positivo y aquí es negativo? Aquí hemos dicho que la bobina lo que hace es retrasar la corriente. Pues el condensador hace lo contrario. Lo que hace es adelantar la corriente respecto a la tensión. Igual que en el caso de la bobina, la adelanta 90 grados, ¿vale? Como son efectos opuestos, pues por criterio se ha considerado que, o se ha tomado que la bobina tiene signo positivo y el condensador tiene signo negativo, ¿vale? Si yo dibujo ahora mi diagrama fasorial, la corriente pues la pondría en vertical porque es la que está adelantada y la tensión la pongo en horizontal, que es la que está retrasada, ¿vale? De nuevo, el desfase son
90 grados, ¿vale? Vale, hasta aquí la presentación, digamos, de los tres elementos y qué es lo que hacen. ¿Vale? Añadir que la impedancia, lo voy a escribir aquí, la impedancia existe de dos tipos, ¿vale? Es eh, la resistencia, que es debida a las resistencias, ¿vale? Y y la reactancia, que es debida a bobinas y condensadores. Vale, esta diferenciación es muy importante, ¿vale? Porque las resistencias, fijaos que tienen un efecto que es el de no desfasar tensión y fase, mientras que bobinas y condensadores sí que desfasan tensión y fase. Tensión y corriente, perdón, ¿vale? A su vez, la reactancia se divide en dos tipos, ¿vale? Reactancia inductiva de las bobinas y reactancia capacitiva de los condensadores. ¿Vale? Aquí tenemos el cuadro, ¿vale? Con todas las categorías de impedancia, podemos decir, ¿vale? Resistencias y reactancias, y luego la reactancia inductiva y capacitiva, ¿vale? Como producen efectos distintos, bobinas y, y resistencias no pueden sumarse los efectos directamente, ¿vale? Al igual que resistencias y condensadores tampoco. Pero el efecto de la bobina y del condensador sí pueden sumarse, ¿vale? Sí que pueden trabajar juntos, ¿vale? Vale, vamos a pasar ahora a ver cómo asociar en serie estos elementos, ¿vale? Si yo tengo un circuito eh, con una resistencia y una bobina, hemos dicho que la impedancia de la resistencia sería la propia resistencia y la impedancia de la bobina sería la reactancia de la bobina, que esto a su vez es 2 veces pi por la frecuencia por el coeficiente de autoinducción, ¿vale? Vamos a poner aquí la tensión y aquí circula una corriente, ¿vale? Como esto no puede sumarse directamente, esto es la única opción que tenemos es hacer una suma vectorial. Entonces, lo que voy a dibujarlo en verde. La resistencia, como no desfasa, lo que hago es, se hace es, se pone en horizontal. Y la reactancia se pone en vertical, ¿vale?
desfasa 90 grados. En este caso, por convenio, si es una bobina, se pone la reactancia en vertical positiva hacia arriba y si fuera un condensador la pondríamos hacia abajo. ¿Vale? Así sí que podemos sumar resistencia y bobina, ¿vale? De esta forma. Esto sería nuestra reactancia, la de la bobina, y la de condensador, perdón, la de la resistencia sería esta. ¿Y cuál sería la impedancia total del circuito? Pues bueno, la impedancia total del circuito es la suma vectorial, que sería esto de aquí. Y esto sería mi impedancia del circuito. ¿Vale? A esto se le denomina triángulo de impedancias. ¿Vale? Porque tenemos aquí parte resistiva, la parte reactiva y la impedancia total. Y nos forma, entre las tres, nos forman un triángulo. ¿Vale? Ahora aquí, por aquí, circularía una corriente que hemos dicho que la resistencia no desfasaría, pero la bobina sí. Entonces, ¿cuál es el desfase que se produce entre la tensión y la corriente? Pues si fuera una bobina pura, sabemos que sería de 90 grados. Una resistencia pura es 0 grados, pero al haber dos componentes, no podemos saber cuál es el desfase. Pues el desfase me lo indica este ángulo de aquí, ¿vale? Este ángulo de aquí es el desfase que hay entre tensión y corriente, ¿vale? Si yo quiero calcular cuál es el valor de la impedancia, pues lo único que tengo que hacer es aplicar Pitágoras. Ponemos que el módulo de la impedancia es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia, en este caso de la bobina, al cuadrado, ¿vale? Y si quiero saber cuál es el desfase entre la corriente y la intensidad, pues simplemente por trigonometría esto es el arco tangente de el seno partido a coseno, que en este caso es la reactancia entre la resistencia, ¿vale? Y así obtendríamos tanto el valor de la impedancia como el desfase entre los dos elementos. Si pusiéramos un condensador aquí sería exactamente lo mismo, cambiando aquí la impedancia del condensador por la que le corresponde, que es la inversa de 2πf por C, y aquí este vector, en vez de ser hacia arriba, sería hacia abajo y sería el XC. Este ángulo, por tanto, nos daría negativo, ¿vale? Es decir, se considera negativo cuando la corriente está adelantada respecto a la tensión y se considera positivo cuando la corriente está retrasada respecto a la tensión. Si tenemos un circuito en el que tenemos una bobina y un condensador en serie, ¿vale? Y con esto vamos a terminar ya. Yo tengo una bobina y un condensador en serie. Por aquí tenemos nuestra corriente, el condensador tiene una capacidad C, la bobina un coeficiente de autoinducción L, las reactancias de la bobina y del condensador serían estas. ¿Vale? Vale, ¿cuál sería ahora la impedancia? Pues en este caso es muy sencillo porque la reactancia de este circuito, al estar en serie, sería la reactancia de la bobina menos la reactancia del condensador, ¿vale? Y esta reactancia sería a su vez igual a la impedancia del circuito. Tendríamos, por tanto, que la impedancia
Perdón, tendríamos, por tanto, que según la ley de Ohm, pues bueno, tendríamos podríamos calcular cuál es el valor de corriente y a partir del valor de tensión. ¿Vale? Fijaos que en este caso, si dibujásemos el triángulo de impedancias, como no tenemos parte resistiva, únicamente tendríamos un vector vertical que coincidiría con el de la impedancia, ¿vale? Que sería hacia arriba si la impedancia de la bobina es mayor que la del condensador, o sería hacia abajo si la impedancia del condensador es mayor que la de la bobina. Pues supongamos que es mayor la de la bobina y nuestro triángulo de impedancia sería pues, algo así, ¿vale? Que coincidiría con el de la impedancia del circuito, ¿vale?